Pero siguen entrando estos tomapi que estaban todavía ahí muy tibios. Y además hay que tener en cuenta de que cuando hablábamos nosotros de este disco embrionario, que tenía una forma así aplanada, un poco más ensanchado en la cabeza y más angosto en la parte de los pies, las células van a empezar a irse hacia el centro. O sea, las partes laterales, vamos a esquematizar aquí. Si este es el disco embrionario, si al disco embrionario lo vemos de aquí abajo, aquí está mirando de arriba, ¿no? Y aquí lo vamos a mirar de frente. Entonces, este disco va a empezar a ir estas partes laterales hacia el centro. Para unirse aquí en el centro y poder formar estas cavidades o tubos para cerrar esta pared, ¿ya? Estos pliegues laterales, tanto de la parte de la cabeza, o sea, la región cefálica y la región caudal, o sea, de la parte de la cola o de las nalgas. Estas células entonces van a aproximarse a la parte central para fusionarse con las del frente y poder cerrar entonces la pared del cuerpo. Y aparte de ello, van a llevarse también a el amnios para que forme la cavidad amniótica dentro de la cual estará el feto. Entonces va a cerrar completamente menos en la parte del cordón, porque ahí no se cierra porque los vasos sanguíneos todavía están saliendo y entrando hacia la placenta. Cuando no se cierran correctamente estos pliegues laterales, ahí aparecen los defectos de la pared ventral del cuerpo. Es decir, si no se cierra esta parte, puede salirse ahí el corazón, o se sale el estómago, o se salen los intestinos hacia afuera. Eso se va a ver en el capítulo siguiente. Entonces, cuando ha ido cerrándose esto, se ha ido formando el tubo intestinal. Y este tubo intestinal tiene 3 porciones: anterior, medio y posterior. Vamos a ver que estos intestinos, este tubo que se ha formado, en la parte superior, o sea, en la parte de la cabeza, hay una cavidad bucal primitiva que se conoce como estomodeo y que deriva todavía del ectodermo. Pero ya la parte intestinal que deriva del endodermo, en la parte superior está formando la faringe. Y la faringe, que es producto del endodermo, y la cavidad bucal, que es ectodermo, al comienzo están separados por una membrana orofaringea que se va a romper. De la misma forma, el intestino ya posterior, este intestino posterior también termina en otra membrana que se forma tanto por el ectodermo como el endodermo, que se llama la membrana cloacal. Y esta porción inferior se llama proctodeo. Proctodeo. Aquí arriba la parte de la boca se llamaba estomodeo y la parte rectal se llama proctodeo.
Entonces, ahí también existe otra membrana que se va a romper más o menos a la 7ª semana y recién se va a crear el orificio del ano. Y esto hay que revisar porque no siempre se rompe y los recién nacidos pueden nacer con un ano imperforado y no van a poder eliminar sus heces fecales y se va a distender su abdomen y no van a poder respirar y el paciente se puede morir. Este es el esquema que estábamos explicando de cómo estas paredes van a empezar vamos a poner aquí el lápiz, cómo estas partes van a entrar a imaginarse, como estamos viendo aquí con las flechitas, cómo van a ir haciéndole una curvatura a lo que es el embrión para que adquiera una forma fetal, es decir, el fetito tiene que estar así todo en medio doblado, esta es su cabeza, aquí está sus piernas, entonces esta curvatura empieza a formarse por el desplazamiento de estos tejidos que van a envolver a los otros tejidos que le quedan aquí abajo para que de esa forma puedan tener esto, la formación definitiva donde por fuera va a estar la pared y adentro va a quedar tanto el tubo neural como el mesodermo visceral que va a formar los órganos. Entonces, este sentido de las flechas hace que esta membrana venga y la envuelva, excepto donde hay la salida del ombligo. Como ahí hay vasos sanguíneos, ahí no se cierra totalmente, pero se va a cerrar en el resto del cuerpo. Acá estamos viendo lo que explicábamos, ¿no? El estomodeo sería esta parte de la boca y aquí tiene su membrana, porque aquí ya empieza la faringe o el intestino, la parte superior del intestino. Igualmente aquí, en la parte inferior del intestino, tiene su membrana cloacal que desaparece. Ambas membranas tienen que desaparecer para dar viabilidad a todo el tubo digestivo, ¿no? Para que empiece a poder alimentarse, entonces tiene que estar eso abierto. Y eso hay que revisar cuando nace el feto. Se revisa metiendo una sondita por la boca para ver si es que hay esta permeabilidad. Y también se mete una sonda para ver si hay ano permeable. Entonces, el endodermo da lugar a estas estructuras. Cubierta epitelial del aparato respiratorio, o sea, la parte interior del aparato respiratorio es del endodermo. Además, las glándulas tiroides, paratiroides, hígado, páncreas, amígdalas, timo, vejiga urinaria y la uretra, también su revestimiento interior. Además, cavidad timpánica, conducto auditivo, el revestimiento interior o epitelial van a ser formados gracias a este endodermo. Como hemos dicho, la formación del organismo del embrión está regido por estos genes que se llaman de homosecuencia. ¿Por qué? Porque es el orden en el cual van a ir activándose estos genes, ¿ya? O sea, primero se van a activar los que van a hacer desarrollar la parte cefálica. Eso se desarrolla primero y después recién el resto del cuerpo. Y lo último en desarrollarse son los miembros inferiores, ¿no? O sea, sigue un orden céfalo-caudal, desde la cabeza a la cola, quiere decir, ¿no? Entonces, hay esta activación como una cascada genética, ya donde primero un grupo de genes, después otro grupo de genes, después otro grupo de genes o sustancias, son los que van a formar este embrión, regulado, hemos dicho, por estos genes de homosecuencia. Y aquí está citándolos a esos genes, ¿no?
el nombre de los genes, que no es importante en la precisión mía. ¿Por qué? Porque eso es muy memorístico, ¿no? No tenemos necesidad de obligarte a que hagan aprendizaje memorístico, porque lo que van a hacer es copiar, pues, ¿no? Yo les voy a preguntar cosas para razonar, y aunque tengas tu libro, no vas a poder copiar, pues, ¿no? Porque no está en el libro lo que yo te voy a preguntar así como está en el libro, sino va a ser razonando tu conocimiento. El docente que no sabe hacer eso, te pregunta pues para copiar, y como vos sos un capo para copiar, no, pues sacan 100, 100, 100, 100, 100. Y por eso los docentes que no saben hacer exámenes quieren a toda costa hacer exámenes presenciales. Pero eso es un riesgo, pues, ¿no? Es riesgoso ir hasta la universidad, se juntan ustedes de los 100 y están ahí de la manito a picos ahí en el pasillo, y después ya cuando entran a dar exámenes que recién los separan. Ya no tiene sentido, pues, ¿no? Ya se han contaminado ahí en el pasillo o en el micro para llegar, o peor, muchos de ustedes están todavía en el campo y no van a hacerlos venir a nada más que dar un examen, ¿no? Porque después, ¿dónde te vas a quedar esa noche? Porque puede que no puedas volver. Y tienes que, si tu examen es tempranito, tienes que venir tu día antes, hay que buscarte un alojamiento, un hotel, algo así. Entonces, todas esas dificultades no se ponen a pensar los docentes, y muchos de ellos están queriendo tomar exámenes presenciales. ¿Ya? Yo voy a tomar nomás virtual, porque yo sé hacer exámenes y no necesito que estar viéndolos a ustedes para saber si copian o no copian. Los docentes que no saben hacer exámenes, eso sí, quieren dar presencial a toda costa, y ya están ya en esos afanes. Por si acaso eso les comento. Entonces, pero yo no les voy a preguntar de memoria, ¿no? ¿Cuáles son estos genes así? Porque eso es ya ser malo, ¿no? Querer aplazarte. Y no hay necesidad de querer aplazarte, no, de que vos aprendas las cosas que son importantes para tu vida profesional. Aquí entonces está haciendo una comparación de cómo han ido estudiando los genes en este tipo de insecto, la drosófila, y que más o menos hace una secuencia que se podría también repetir en la secuencia del humano. ¿Cuál es el aspecto externo en este segundo mes? Primero hay que ver de que empieza a medirse, se puede medir la longitud cefalocaudal de ese embrión, y eso se mide en milímetros, obviamente porque es chiquitito, y eso es una medida desde la punta del cráneo hasta la parte media entre las nalgas. O sea, si aquí dibujamos nosotros el cráneo, aquí su cuerpo, aquí sus dos nalgas, entonces hacemos acá una línea imaginaria, y desde esta punta, desde aquí, desde la punta del cráneo hasta este punto de acá, esa es la longitud cefalocaudal, desde la punta del cráneo hasta el punto medio entre los ápices de las nalgas, o sea, entre las puntas de las nalgas, ahí, de aquí hasta aquí arriba, ese es la longitud cefalocaudal, y se mide en milímetros y permite también calcular una edad aproximada. Acá estamos viendo entonces la fotito de los embriones, donde se puede ver claramente aquí las somitas, ¿no es cierto? Y se puede contar. Este tiene, por ejemplo, 28 somitas. Le podemos ir contando sus somitas, y visto de frente, esta es la comparación más o menos de su saco vitelino en relación con el embrión que está aquí a su lado. Esto no parece una sirena, mira, estas son sus somitas, aquí están sus somitas. Entonces el aspecto del embrión se va a ir modificando en este segundo mes, sobre todo porque lo que más crece es el tamaño de la cabeza, llama la atención, y además se van a ir formando ya las extremidades, la cara, los oídos, nariz, ojos, ¿no? A esta altura de la quinta semana más o menos aparecen una especie de unas paletas
que se van a convertir luego en las extremidades superiores e inferiores. Se parece un pescado, ¿no? Como con aletas, así empieza a la 5ª semana. Igual se va a ver un poco la protuberancia donde va a nacer el corazón, que vamos a ver aquí los ejemplos. Y obviamente la inervación de estos miembros superiores, que van a salir de estos primeros somitas del tórax, de esos somitas del tórax que son las vértebras torácicas, de ahí van a salir la inervación del plexo braquial. Después van a aparecer una especie de unas yemas con 4 surcos, y esos surcos son los que van a ir separando a los 5 dedos de cada uno de los miembros. Aquí está el esquema, el cuadrito que habíamos dicho para calcular la edad aproximada en relación a la longitud cefalocaudal. Cuando mide entre 5 a 8 milímetros, quiere decir que está de unas 5 semanas más o menos. Y así sucesivamente, ¿no? De 10 a 14 milímetros está en 6 semanas. 28 a 30 milímetros, 8 semanas. Para eso sirve medir esa longitud cefalocaudal con ecografía. Entonces, esos surcos que hemos visto, que son los llamados radios, es lo que en la paleta esta de los miembros aparecen estos surcos, 2, 3, 4 surcos, que van a dar lugar luego a la diferenciación de los dedos. Estamos viendo entonces las paletas. Estas son las paletas. Y aquí van a aparecer los surcos. Miembro superior y miembro inferior. Acá estamos viendo entonces también, donde ya están más o menos insinuándose los surcos para poder verse en las paletas el desarrollo de los dedos. Pero fíjense ustedes, es siempre el desarrollo cefalocaudal, o sea, primero se desarrolla la cabeza. Fíjense el tamaño acá de la cabeza en relación al cuerpo, es casi más de la 4ª parte solamente la cabeza. Y sin embargo los miembros apenas están desarrollándose y mucho más lentamente los miembros inferiores. Está más chiquitito el miembro inferior que el miembro superior. Ni siquiera se notan acá los surcos cuando acá ya se están formando los dedos. Eso es para que ustedes sepan que la maduración es cefalocaudal, o sea, desde la cabeza hasta la cola. Primero madura esto de la cabeza y lo último es esto. Entonces acá vemos el gran tamaño que tiene la cabeza, el cráneo, en comparación con el resto del cuerpo. En este objetito, vamos a ver. $13 milímetros, 6ª semana. Mes y medio. $21 milímetros, 7ª semana. Y acá sigue haciéndote notar, fíjese el tamaño de la cabeza con el resto del cuerpo. Mira, la cabeza es casi la mitad del cuerpo, todito esto de la cabeza y el resto del cuerpo. Y en esa semana ha ido ya diferenciándose un poco más los surcos para dar lugar a la individualización de los dedos. Acá están las placas, ¿no? El corion que está cerca a la mucosa uterina, la placenta, y la cubierta que envuelve el amnios. Para sacar las fotografías de estos efectos, obviamente han tenido que abrir. Este ya es de 7ª a 8ª semana, 25 milímetros. Malformaciones congénitas. Normalmente hemos dicho que todos los órganos del sistema se forman entre la 3ª a 8ª semanas. Ese es el periodo embrionario, que se llama también periodo de organogénesis o embriogénesis. Entonces, en ese
periodo es cuando es más sensible estas células a los factores tanto genéticos como a los tóxicos ambientales que hemos hablado, ¿no? Fiebre, infecciones, rayos X, venenos. Entonces, en este periodo, entre la tercera y la octava semana, es que se van a originar la mayoría de los defectos congénitos de la estructura orgánica que se puede ver a simple vista, o sea, que tenga mal un brazo, que tenga su labio leporino, que le falte un dedo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y generalmente se tiene que formar eso en este periodo, entre la tercera y octava semana, como hemos visto, y es ahí el punto más delicado que tiene el humano para que le hagan daño los agentes teratogénicos exógenos. Entonces, el problema es cuando la madre no se da cuenta que está embarazada, porque hemos dicho que puede haber un sangrado con, más o menos coincidente con su menstruación después de la segunda semana, y la madre puede pensar que no está embarazada, ¿no? O sea, si vino un pequeño sangrado cuando se está implantando el embrión hacia la mucosa uterina, eso produce un sangrado que las madres confunden con menstruación. Y entonces piensan que no están embarazadas y obviamente puede que no eviten el tabaco, el alcohol, y por lo tanto eso es importante hacernos notar a las personas que están en edad fértil y sexualmente activas que si se embarazan y no lo saben y están ellas en contacto con este tabaco y alcohol, dentro de estas primeras semanas, que cuando todavía no están con la seguridad, ¿no es cierto? Entonces esperan ellas que venga su menstruación, si hemos dicho acá, del día 0, este día 14 ya se embarazó, el día 14. Aquí pasa una semana de embarazo, 2 semanas, y acá recién vendría la menstruación. Pero puede que aquí exista un pequeño sangrado cuando el embrión está anidándose. O sea, hemos dicho que estas vellosidades coriónicas penetran a la mucosa para agarrarse, y al penetrar a la mucosa del endometrio hacen sangrar, y ese sangrado aparece más o menos en esta fecha y hace confundir a la madre. Entonces la madre piensa que no está embarazada y sigue pasando otra semana más, 4 semanas más van a ir pasando, porque ella cree que no está embarazada, porque aquí tuvo un sangrado que, reitero, es producto de la implantación de este embrión a la mucosa uterina. Entonces ella tiene 1, 2, 3, 4, 3 más 4, 7 semanas casi, ¿ves? Justamente desde la tercera semana hasta la octava es lo más peligroso. Y aquí ella puede que no tenga la certeza del embarazo y que esté en estas semanas bebiendo, fumando. Eso obviamente le va a causar graves problemas al feto, sobre todo al embrión, en esta tercera a octava semana. Eso es lo que ustedes tienen que tomar conciencia para explicarle, ¿no? Si es que vamos a hacerlo más chiquito aquí para que podamos ver. Voy a borrar, me salió muy grande estas rayas. Vamos a hacer aquí más a un lado. Decíamos que si este es el día 0 y este es el día 28, aquí está el día 14. Aquí hubo ya el embarazo. Este es el día 28. Entonces 14 más 7, 21, una semana. Más 7, 28, 2 semanas. Tendría que venir la menstruación.
pero viene un pequeño sangrado producto de la implantación del embrión a la mucosa uterina. Y eso hace confundir a la madre y pasa otra semana más, van a tener que pasar 4 semanas más, 4 semanas más para que recién aquí a la madre vea que ya no hay menstruación. Pero fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 6 semanas que la madre ha estado sin saber que estaba embarazada y puede estar en contacto con medicamentos que puede tomar, ¿no? Si le duele la muela, toma cualquier cosa, o tiene alguna infección, toma los antibióticos, todo aquello que ella puede tomar en estas semanas que son las más riesgosas, de la tercera a la octava. Entonces, fíjense, aquí está la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta semana, y en la séptima recién ella es que va a saber más o menos si está o no está embarazada. Ya, en la séptima va a esperar ella aquí su menstruación, pero puede esperar hasta una semana para que le llegue, justo una semana más, ya es la octava semana. Y son justamente esas 8 semanas las más delicadas para poder tener malformaciones. Y como reitero, es probable que por este tipo de sangradito que ocurre cuando se está implantando en el útero, si acá está el útero, entonces acá está la mucosa uterina y el embrión, para no caerse, saca sus vellosidades que penetran, y en esa penetración a la mucosa es lo que hay un pequeño sangrado que hace confundir a la madre, a la futura madre. Y justamente van a enmascarar las semanas más peligrosas, de la tercera a la octava semana, porque recién al otro mes, cuando no le vuelva su periodo, ahí recién es lo que ella va a tomar conciencia de que está embarazada. Pero ya todo este periodo, todas estas 6, 7 semanas, ha estado ella probablemente haciendo su vida sin tomar en cuenta el posible embarazo. Tabaco, alcohol, medicamentos, tantas cosas que pueden, ¿no? Radiografías que pudo haberse sacado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan para que enseñen y protejan a los pacientes que ya lo van a ir buscando, porque desde que has entrado a medicina ya tu mamá le avisaba a la de la venta que vos vas a ser la doctora del barrio y ya todo el mundo te ve como si fueras doctor. ¿Preguntas? Doctor, Ya. tengo una amiga que no hace mucho, hace un mes, sino si es que no fue 2 meses, que tuvo su bebé por preeclampsia de 7 meses, pero y ella lo andaba tomando y fumaba en etapa de gestación. ¿También eso puede afectar? Sí, solo que si andaba fumando y tomando en estos primeros 2 meses, ahí, claro que sí, ha podido haber un tipo de malformación característico que hemos visto nosotros con daño frente al cerebro. ¿Ya? Después de eso, nacen más chiquititos y con menos peso, que es lo que le ha pasado a ella, ¿no? Ha tenido que nacer un bebé prematuro, pesando seguramente menos de 2 kilos y con solamente 7 meses. Y eso es producto, uno, de la preeclampsia y otro, sobre todo, del tabaco. El tabaco hace que nazcan así, más prematuros y con bajo peso. Y si es que así está tomando alcohol y tabaco dentro de estas primeras 8 semanas, probablemente hay alguna malformación. Entonces, jóvenes, vayan preparándose. En cuanto concluyamos la parte general, vamos a dar ya el examen virtual en la plataforma. Vayan leyendo, seguramente, digamos, aquí termina el capítulo 6. Me faltan creo que dos capítulos más, o 3, y con eso concluye la parte de embrios y van a dar su examen, su primer parcial. Voten por Vicente Gutiérrez y Reinerio, porque Reinerio es médico y conviene que Reinerio esté de vicerrector para que nos ayude como carrera, para que apoye el poder construir el hospital
que tanta falta le hace a la Gabriel, y una vergüenza que tantos años ya que tiene medicina, que no tenga su hospital. ¿Ya? Y eso es por lo que los rectores y vicerrectores siempre han sido abogados, nada más, ¿no? Entonces a ellos no les importa. Pero como Reinerio es médico, probablemente nos va a ayudar eso para que se pueda atender más rápido el hospital. Y a los docentes que quieren tomarles presenciales, díganle pues que hay todavía riesgo, ¿no? Están en la segunda ola, no están vacunados la mayoría, y aunque estés vacunado, igual contagias, ¿no? O sea, puedes llevar eso a tus hermanitos o a tu familia en tu casa. Entonces, háganle tomar conciencia de que es todavía riesgoso el aglomerar personas. Y es mejor si no lo hacen, ¿no? O sea que, a ver, charlen eso con sus docentes. Yo les voy a tomar virtual, de ese lado no hay problema. Buenas noches, jóvenes, falta menos de un minuto, ya tu mamá está ya contenta esperando con tu papi en la mesa y continuamos la siguiente semana.